Hola chicos, hoy recordaremos cómo elaborar una curva de valoración ácido fuerte, base fuerte por el método sistemático. El ejemplo que trabajaremos hoy será la neutralización de 25 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,120 molar con hidróxido de sodio 0,150 molar. La reacción que genera ese sistema es que una mol de ácido clorhídrico reacciona con una mol de hidróxido de sodio para generar cloruro de sodio y agua. Bien, antes del punto de equivalencia, las ecuaciones químicas que tenemos son las siguientes. El ácido clorhídrico se ioniza en agua para formar iones hidronio y iones cloruro. De igual manera, el agua también se disocia en iones hidroxilo y en iones hidronio. Debemos observar que toda la base que se adiciona antes del punto de equivalencia se consume completamente en la neutralización, por lo cual el sistema va a estar dominado por el ácido clorhídrico. Si hacemos un balance de cargas en este sistema, entonces tendremos que las cargas positivas deben ser igual a las cargas negativas. En este caso, entonces tenemos que los iones hidronio deben ser iguales a los iones cloruro más los iones hidroxilo. En el caso del balance de masa, la concentración de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de los iones cloruro. Como necesitamos deducir una expresión que nos permita mirar cómo varía el pH a medida que vamos adicionando base, aprovechamos la expresión del equilibrio del agua, de donde podemos poner los iones hidroxilo en función de los iones hidronio. Ahora bien, si sustituimos la ecuación 2 y 3 en la expresión 1, vamos a obtener esta ecuación. Si reordenamos la ecuación y ponemos en orden de potencias respecto a los iones hidronio, obtenemos esta ecuación cuadrática. En esta ecuación cuadrática podemos observar cómo varía el pH en función de la adición de base que se ve reflejada en la concentración de HCl. Sin embargo, podemos hacer algunas aproximaciones para no trabajar con la ecuación cuadrática. La primera de ellas es que si la concentración de ácido es mayor a 1 por 10 a la menos 6, podemos suponer que la solución será ácida y por lo tanto la concentración de iones hidroxilo será muy pequeña comparada con la concentración de iones hidronio. Cuando hacemos esta aproximación, la ecuación 1 se va a transformar en que esto se vuelve 0 y por tanto los iones hidronio me va a dar iguales a los iones cloruro. Es justamente lo que tenemos acá. Si tenemos en cuenta que la concentración de iones cloruro es igual a la concentración analítica del ácido clorhídrico, podemos deducir esta expresión que nos permitirá observar cómo varía el pH a medida que se van adicionando volúmenes de base. Para el punto de equivalencia tenemos que todo el ácido clorhídrico ha reaccionado estequiométricamente con la base, por lo tanto se forma una única especie que es la sal, en este caso cloruro de sodio. El cloruro de sodio se disocia en medio acuoso en iones sodio y en iones cloruro. Al igual que en todos los casos vamos a tener presente el equilibrio del agua. El balance de carga para este caso, entonces nos queda que las cargas positivas, es decir, los iones sodio y la concentración de iones hidronio va a ser igual a la concentración de las cargas negativas. Para este caso, los iones cloruro y los iones hidroxilo. El balance de masa, entonces tenemos que la concentración de hidróxido de sodio es igual a la concentración de iones sodio en la solución y que la concentración de ácido clorhídrico es igual a la concentración de iones cloruro. Como sabemos a partir de la reacción que la concentración de iones sodio es igual a la concentración de iones cloruro, estos dos términos del balance de carga se anulan. Otra vez necesitamos poner la concentración de iones hidroxilo en términos de la concentración de iones hidronio. En consecuencia, utilizamos la expresión de equilibrio del agua, con lo cual la expresión del balance de carga se reescribe como se muestra en esta ecuación. Si aquí nuevamente pasamos la concentración de iones hidronio a este lado, nos quedará que la concentración de iones hidronio al cuadrado es igual a la constante de disociación del agua. Resolviendo, tenemos esta última expresión que nos permite mirar cómo varía el pH en el punto de equivalencia. Para cuando ya estamos adicionando excesos de base, es decir, después del punto de equivalencia, la única especie que queda presente es el hidróxido de sodio.
Planteando el balance de cargas para este sistema, tenemos que la concentración de iones hidronio más la concentración de iones sodio es igual a la concentración de iones hidroxilo. El balance de masa nos quedará que la concentración analítica de hidróxido de sodio es igual a la concentración de iones sodio. De la expresión de la constante de equilibrio del agua, nuevamente podemos poner la concentración de iones hidroxilo en función de la concentración de iones hidronio mediante esta ecuación. Si reemplazamos las expresiones 2 y 3 en la ecuación 1, obtenemos esta ecuación. Reordenando términos nuevamente respecto a los iones hidronio, tendremos una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática también nos permite hacer un seguimiento del pH a medida que seguimos adicionando base al sistema. Nuevamente podemos hacer algunas aproximaciones parecidas a las que hicimos en el caso de antes del punto de equivalencia. Entonces, si la concentración de base es mayor a 1 por 10 a la menos 6, podemos suponer que la solución será básica y por tanto que la concentración de iones hidronio es despreciable comparada con la cantidad de iones hidroxilo en la solución. De esta manera, entonces, la ecuación del balance de electroneutralidad, este término se nos vuelve cero, de donde nos queda que la concentración de iones sodio es igual a la concentración de iones hidroxilo. De donde surge la expresión que se muestra acá. También debemos tener en cuenta que la concentración analítica de hidróxido de sodio va a ser igual a la concentración de iones sodio y esos a su vez son iguales a la concentración de hidroxilos. Con la expresión de equilibrio del agua podemos poner la concentración de iones hidroxilo en términos de la concentración de iones hidronio. Siguiendo este procedimiento podemos obtener esta expresión que finalmente es la que nos permitirá saber el pH después del punto de equivalencia. En esta hoja de cálculo ahora elaboraremos la curva de valoración. Entonces, como datos de partida tenemos el volumen del ácido clorhídrico que son 25 mililitros, la concentración del ácido clorhídrico que es 0,12, la concentración del hidróxido de sodio que es 0,15 y también como dato conocido, aunque no dado por el problema, tenemos la constante de disociación del agua que es 1 por 10 a la menos 14. Lo primero que debemos hacer para abordar un problema de este tipo es saber el volumen del punto de equivalencia. Para esto nos vamos a valer de las ecuaciones que se muestran en esta parte. Entonces tenemos que las moles de HCl deben ser iguales a las moles de NaOH en el punto de equivalencia. Por esto es que se da la reacción estequiométrica. De acuerdo a la definición de molaridad, podemos expresar las moles de ácido clorhídrico como la concentración de ácido clorhídrico por el volumen de ácido clorhídrico. De igual manera podemos expresar las moles de NaOH. Si despejamos el volumen de hidróxido de sodio, que es lo que no conocemos para el punto de equivalencia, nos quedará la concentración de ácido clorhídrico por el volumen de ácido clorhídrico sobre la concentración de hidróxido de sodio. Todos son datos conocidos. En esta celda podemos calcular ese valor. Entonces tenemos que es la concentración de ácido clorhídrico por el volumen de ácido clorhídrico sobre la concentración del hidróxido de sodio, de donde nos da un valor de 20 mililitros. Ahora lo que vamos a hacer es construir una tabla donde vamos a poner el volumen de la base, el volumen total, que viene siendo el volumen de la base más el volumen inicial de ácido, que eran 25 mililitros, la concentración de iones hidronio, que es lo que calculamos mediante las ecuaciones, y posteriormente podemos calcular el pH mediante la definición de este término. Así vamos a construir una tabla hasta que nos aproximemos a 20, donde haremos un cambio de ecuación y de ahí para allá pues podemos construir la tabla tan larga como queramos, aunque en este caso la vamos a hacer hasta 30 mililitros. Antes del punto de equivalencia habíamos deducido que la ecuación era que la concentración de iones hidronio era igual a la concentración de HCl. Cuando se adiciona 1 mililitro de base, vamos a consumir una cantidad de ácido clorhídrico. Por lo tanto, debemos restar para conocer la concentración de ácido clorhídrico en ese momento. Así entonces lo que tendríamos que hacer sería, entonces necesitamos las moles iniciales de ácido clorhídrico, que sería 25 por 0,12. Esto me da las moles iniciales de ácido clorhídrico. Debo restarle las moles que se consumieron por la base, que en este caso sería la concentración de la base por
el volumen de la base. Todo esto debe ir sobre el volumen total de la solución, que para este caso también lo tenemos en esta celda de acá. A partir de aquí ya tenemos el valor de la concentración de iones hidronio y podemos calcular el pH. Hacemos lo mismo para las otras celdas hasta un valor cercano a 20. Es importante que recuerden fijar las celdas que no se deben mover cuando arrastremos. En este caso es el volumen del ácido, la concentración del ácido y la concentración de la base. El resto de las celdas sí deben ser móviles. Ahora bien, para el punto de equivalencia, la ecuación que nos ayuda es que la concentración de iones hidronio es igual a la raíz cuadrada de la constante de disociación del agua. Es lo que tenemos aquí, la raíz de la celda B4, donde B4 es la constante de disociación del agua. Después del punto de equivalencia, entonces recordemos que tenemos un exceso de base, por lo cual la expresión nos dice que es la concentración de iones hidronio debe ser igual a la constante de disociación del agua sobre la concentración de hidróxido de sodio. Debemos tener cuidado al calcular esta concentración de hidróxido de sodio. Entonces, para este caso tendremos la constante de disociación del agua dividido la concentración de NaOH. Para determinar la concentración de NaOH tenemos en cuenta solamente el volumen adicionado después del punto de equivalencia, debido a que todo el volumen adicionado antes del punto de equivalencia ha reaccionado con ácido clorhídrico y se ha neutralizado. Entonces, en este caso, el volumen adicionado después del punto de equivalencia es 0,5 mililitros. Eso debo multiplicarlo por la concentración de NaOH, lo cual me da las milimoles de NaOH adicionados. Y obviamente lo tengo que dividir entre el volumen total de la solución. De allí obtengo el valor de la concentración de iones hidronio, lo cual me arroja el pH. Para poder arrastrar esta celda debo poner este 0,5 en función de las celdas que ya tengo elaboradas. Para esto entonces sé que ese 0,5 es igual a 20,5 menos el volumen adicionado antes del punto de equivalencia, que en este caso es 20 mililitros. Ya tenemos el valor y es posible arrastrar. Ahora al graficar en el eje X el volumen de la base y en el eje Y el pH, obtenemos la curva de valoración para esta titulación ácido-base. Como vemos, tiene la acostumbrada forma sinusoidal de las curvas de valoración ácido-base. Espero que el video les haya servido y si necesitan ayuda sobre la elaboración de una curva de valoración ácido débil base fuerte pueden ver el siguiente video. Muchas gracias por su atención.